Bueno, compañeros, para esta semana lo que vamos a hacer es ver tres temitas. Vamos a trabajar con potenciación, radicación y productos notables. Pero la potenciación y la radicación es aplicado a ejercicios de la vida real, en contexto se llama así. Entonces, en la página 45, la página 45 de la cartilla, ustedes van a encontrar un título que dice situaciones, problemas de potenciación. Este video está enfocado a que ustedes entiendan lo que se desarrolló en esa parte de la guía. Entonces, pero antes de iniciar, yo quiero que recordemos un poquitico acerca de las propiedades, ¿no? Un poquitico, recordemos las propiedades de la potenciación. Entonces, nuestro título para esta semana es situaciones, problemas de potenciación. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar las propiedades. Listo, entonces comenzamos. Ahí hay 8 propiedades planteadas. Entonces iniciemos con la primera y se define de la siguiente forma. Entonces decimos a la 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Esta propiedad dice que todo número elevado a la 0 da 1. Siempre, siempre, siempre. La otra propiedad es a la 1 es igual a. Esto quiere decir que todo número elevado a la 1 da el mismo número. La otra se llama como multiplicación de potencias de igual base. Escuche, potencias de igual base. Las vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué haría? A la m por a la n es igual a la m más n. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta propiedad? Esta propiedad dice que cuando su merced tiene una multiplicación donde tiene usted potencias de igual base, note algo, la base es a es la base, la potencia es, perdón, el exponente es m y n. Entonces, aquí estamos mostrando la multiplicación entre potencias de igual base. Mire que las juntas potencias tienen igual base, a y a. Esto es una forma general de enunciar la propiedad, ¿no? A significa un número cualquiera, para que lo tengamos claro. Pero es una forma general de enunciar la propiedad. La siguiente propiedad es cuando usted tiene la división de dos potencias de igual base. Miremos cómo se enuncia la propiedad, así. A la m sobre a la n. Eso es igual a la m menos n. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted tiene una división de dos potencias de igual base, entonces ella por propiedades queda a la m menos n, es decir, se restan los exponentes. Esta propiedad es la propiedad que estábamos discutiendo en un ejercicio pasado en la miscelánea, que yo les decía, yo no he trabajado con exponentes negativos. Me acuerdo que tuvimos un pequeño impasse con un ejercicio que trabajaba exponentes negativos. Ahora sí paga hablar de la potencia de exponente negativo. Entonces lo que sucede es lo siguiente: cuando usted tiene un 1 sobre él, tiene una potencia a la cualquier exponente, por propiedades esto es igual a la menos n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una potencia de exponente negativo representa una fracción donde el numerador siempre es 1
y el denominador es la potencia. O sea, una potencia de exponente negativo significa que es una potencia que está como denominador del número 1. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no tenemos potencias negativas en la matemática. Hay que transformarlas a potencias positivas. Entonces, siempre que usted tenga una potencia negativa, aquí, siempre que usted tenga una potencia negativa, debe convertirla en esto, en 1 sobre a la n. Convertirla, la potencia, el exponente quedaría convertido en exponente positivo, colocándolo como denominador del número 1. Siempre en las potencias siempre hay que hacer esa conversión. ¿Listo? Bueno, la siguiente propiedad es esta. Se llama potencia de una potencia. Cuando usted tiene una potencia y lo está multiplicando o lo está elevando a otra potencia, perdón, entonces su resultado es la misma base y se multiplican los exponentes. Listo. Ahora cuando yo tengo, esta es la distribución de potencias, mire esto, cuando yo tengo una multiplicación y está elevado a un exponente, entonces la propiedad dice que cada uno de los factores se eleva al exponente y se multiplica entre sí. Bueno, esas son las propiedades que se tienen para la potenciación. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unos ejemplos para que tengamos claridad en esto. Entonces, ejemplos. Entonces lo que nos dicen a nosotros es hallar el resultado de la siguiente, utilizando las propiedades. Aquí lo que se enuncia es hallar el resultado utilizando propiedades. Entonces, el primero que nos plantea es que si tiene, este ejercicio está planteado así: 5 a la 2 por 5 a la 4, ¿cuánto nos da? Entonces esto nos daría, utilizando propiedades. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, bueno, hagamos aquí una separación de las propiedades para que ustedes me entiendan y miremos cuál es la propiedad que le corresponde a este ejercicio. Yo estoy hablando de una multiplicación y estamos hablando de una multiplicación de potencias de igual base. Dense cuenta que este es 5, la base es 5 y este también la base es 5. Entonces son potencias de igual base. Y nosotros dijimos que cuando eran multiplicaciones de potencia de igual base, en la tercera, mire, esta de acá, esta propiedad nos dice a nosotros que lo que tenemos acá es una potencia de igual base multiplicándose. Cuando tengamos eso, nosotros lo que tenemos que hacer es, por propiedades se dice que se coloca la misma base y los exponentes se suman. Que el exponente es la suma de los exponentes que traían originalmente. Todo esto me da 5 a la 6. A eso es que se refiere la propiedad, esa propiedad que estoy allá señalando, compañeros. ¿Listo? Ahora, otro ejercicio. Por propiedades, ¿cuánto da 10 a la 0? Entonces nosotros sabemos que 10 a la 0 nos da, pues todo número a la 0 nos da 1. ¿Listo, compañeros? Para que nos pongamos de acuerdo. La propiedad que estamos utilizando pues era esta. Esta propiedad, todo número a la 0 da 1. ¿Listo? Ahora miremos este ejercicio. Dice 1 sobre 3 a la 4. Entonces por propiedades esto significa que es, y lo discutíamos acá, esta propiedad de acá, lo discutíamos de acá, y decíamos que esto significa que el exponente es negativo. Entonces por propiedades esto es igual a 3 a la menos 4. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, este ejercicio, por propiedades sabemos de que es la potencia de una potencia. Entonces esto quedaría 3 a la 2 elevado. Entonces 3 elevado a la 2 por 3. Eso me daría 3 a la 6. El siguiente es este ejercicio. ¿Que cuánto da esa división? Entonces sabemos por propiedades
la propiedad de la división. Mírenla acá, compañeros, mírenla acá la propiedad de la división. ¿Qué dice esta propiedad de la división? Dice que a a la m sobre a a la n es igual a la m menos 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues colocamos la misma base y restamos exponentes. Al de arriba se le resta el de abajo, y esto es igual a 4 a la 2. ¿Listo? Por último, tenemos este ejercicio. Este ejercicio nos dice que tengo 3 por 4 y esto está elevado al cuadrado. Entonces, sabemos por propiedades, y esta es la propiedad de la multiplicación, esta de acá. Entonces quedaría 3 a la 2, o sea, eso es igual a 3 a la 2 por 4 a la 2. Listo, compañeros. Bueno, siguiendo con esta segunda parte del video, lo que vamos a hacer ahora sí es entender el problema que trae la cartilla en esa página 45. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a copiar a ustedes el enunciado del problema. La página 45 dice, el problema dice, las sustancias, vamos a copiarlo, las sustancias radioactivas se descomponen potencialmente. Con el tiempo, punto seguido, por ejemplo, de yodo se descompone cada 8 días. A la mitad de su valor. Punto seguido. Si el valor inicial es hagamos una cosa. Ahí dice X. No. Ese X no sirve. Vamos a cambiar ese X por A. En la cartilla dice X, aquí toca borrarla y colocarle A. Entonces, si el valor inicial es A, haya la parte del valor inicial después de 40 días. Listo. Entonces, es que aquí me quedó ese días. ¿Cómo es escrito ahí? Listo. ¿Qué vamos a entender para tener claridad en esto? El comportamiento es una descomposición exponencial. Bueno, en algunos casos decimos exponencial. Entonces, el comportamiento exponencial o exponencial. ¿Qué quiere decir este comportamiento? Que con el tiempo, ¿sí? Entendamos lo del isótopo. Lo del isótopo es que resulta que el isótopo es el átomo de yodo. Estamos hablando del átomo de yodo. Entonces resulta que el átomo de yodo cada 8 días se descompone a la mitad de la cantidad que hay. Entonces digamos que hoy tenemos no sé, 20 kilos, por decirlo así. Dentro de 8 días ya no tenemos 20, tenemos la mitad. Que cada 8 días se está perdiendo, digamos que eso es como el alcohol
que se evapora, ¿sí? Hay unas sustancias que se evaporan. Entonces, esas sustancias que se evaporan, está el isótopo de yodo. Este isótopo de yodo se evapora en la mitad, cada 8 días. Ese es como el rango. Vamos a hacer una cosa. Para entenderlo, vamos a hacer una tabla, la tabla que muestran ahí. Entonces, hagamos esto. Esta es la tabla más o menos de lo que se está hablando allí. En esa tabla, entonces, de la cartilla, ustedes ven que dice porcentaje, isótopo de yodo, y aquí abajo nos dice tiempo en días. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Inicialmente, o sea, a los 0 días de tiempo, hay un 100% de cantidad, no sé, vamos a hablar de porcentajes, no hablemos de cantidades, no hablemos de tengo 6 kilos, 20 kilos, no, hablemos del porcentaje total. El total ustedes saben que representa el 100%. Cuando inicia el ejercicio, 0 días, tenemos el 100% de la cantidad que estemos hablando de yodo. A los 8 días, vamos a colocarlo acá, eso se reduce a la mitad, o sea, al 50%. Porque esa es la descomposición que él tiene, ¿sí? Es lo que yo le digo, es la evaporación que él tiene. Entonces digamos que se evapora a la mitad, cada 8 días se evapora a la mitad. Otros 8 días sería 16 días, ¿no? Transcurren otros 8 días, 16 días, o sea, el día 16, y la cantidad se reduce a la mitad de lo que había. Entonces, como había 50%, ahora hay el 25%. Listo. Otros 8 días. Estamos en 16 días, más 8 días serían 24. Al día 24 es la mitad de lo que teníamos en el día 16. O sea, 12.5%. Otros 8 días sería 32. Y la mitad de 12.5 es 6.25. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que cada 8 días se pierde el 50%, que es la mitad, ¿no? La mitad. O sea, digamos que el porcentaje de lo que se está perdiendo es la mitad, de que cada 8 días lo que se pierde es la mitad del porcentaje que hay. Entonces, como no sabemos cuál es la cantidad, pues hablemos de un 100%. ¿Listo? Ahora, 8 días más me daría 40 días, que eso es lo que están preguntando en el ejercicio. ¿Sí? Mire lo que están preguntando en el ejercicio. Dice, haya la parte del valor inicial después de 40 días. Eso es lo que están diciendo que toca conseguir. ¿Sí? Entonces, a los 40 días sería la mitad del porcentaje que había en los 32 días. O sea, la mitad de 6.25, que es 3.125%. ¿Listo? Otros 8 días. Entonces, otros 8 días serían 48 días. Y los 48 días nos da 1.5625%, que es la mitad del porcentaje anterior. Entonces, cada 8 días él se descompone en la mitad de lo que había anteriormente. Bien, matemáticamente hablando, en una función, ¿cómo queda la representación de esta tabla en una función matemática? Entonces, la representación de esta tabla en una función, ustedes la conocen conmigo como ecuación. Ya de la ecuación pasamos a hablar de una función. Nos quedaría, y el libro trae esta función para esta tabla. Dice, y ahí es donde yo les digo que tocaba cambiar esa X por esa A. Yo tengo que decir es que la cantidad de yodo que tenga en un instante es igual a la cantidad inicial, que es A, multiplicado por un medio elevado a la t. Esta función representa esa tabla que tenemos allá. Entonces aquí tenemos que entender que X es la cantidad que queda. ¿Sí? La cantidad que queda de yodo en un
t, es decir, en un tiempo determinado. Pero acuérdense que ese tiempo está medido por 8 días. Es decir, si t vale 1 significan 8 días. Si t vale 2, o sea en el segundo instante, como t representan 8 días, entonces serían 16 días. Si t vale 5, cada t representan 8 días, entonces 5 por 8, 40 días. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí hay que entender que t está medido en 8 días, que cada t significa 8 días. Ahora, a es la cantidad inicial. Entonces, hagamos el ejercicio de la siguiente manera, para que ustedes me entiendan. Supongamos que yo tengo una cantidad de 200 de yodo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos, 200 de yodo. A los 8 días, ¿cuánta cantidad de yodo nos queda? ¿Sí? Suponiendo que sea esa la cantidad específica que nos dieron. Entonces yo aplico la fórmula. Entonces, la fórmula que me decía, la fórmula me decía que x es igual a por 1/2 a la t. Eso dice la fórmula, ¿no? Entonces yo reemplazo a x es igual, la cantidad inicial dijimos 200, ¿cierto? Bueno, regálenme un segundo y borramos que no nos quedó bien. Aquí 200, que es la cantidad inicial, multiplicado por 1/2 elevado. Entonces aquí nos preguntan es a los 8 días. Si yo tengo 200 de yodo, a los 8 días, ¿cuánto yodo tengo? Entonces diríamos que elevado a la 1. Porque 8 días significa 1 en t. La t significa cada 8 días. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo 1/2 elevado a la 1 da 1/2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda x es igual a 200 multiplicado por 1/2. Y esto es igual a 100. Dense en cuenta de algo. Y nos quedó aquí. Para arreglar también aquí está igual que no me gustó como quedó. Metémoslo acá. Y esto es igual a 100. Listo, entonces dense en cuenta de algo. A los 8 días vamos a tener 100, la mitad, lo que estamos hablando ya. O sea, esta ecuación no es una ecuación, sino eso es una función. Esta función nos da este comportamiento de la tabla, ¿sí? Entendiendo que t representa 8 días. Entonces, si me dijeran que a los 16 días, ¿cuánto yodo me queda? Si me dijeran que a los 16 días, ¿cuánto yodo me queda? Entonces, yo diría que la cantidad que queda es igual a 200, que es la cantidad inicial, multiplicado por 1/2 elevado a la 2, porque estamos hablando de 16 días. Cada t significa, el 1 significa en t 8 días, el 2 en la t significan 16 días. Entonces, esto me daría, nos quedaría x igual a 200 por 1/4. ¿Listo? Porque 1/2 elevado a la 2 daría 1/4. O sea que eso nos daría, aquí, perdón, x igual a 200 dividido en 4, que eso me da 50. Entonces, en cuenta de algo. A los 8 días teníamos una cantidad de 100. A los 8 días. Otros 8 días, pues sería la mitad de este. Mire lo que pasa. 50. Sí ve que la fórmula da ese comportamiento, que cada 8 días se reduce a la mitad de lo que había antes. Entonces, nosotros podemos utilizar las ecuaciones potenciales o la potenciación para construir unas funciones que representen un comportamiento. En el caso de el yodo, que se descompone cada 8 días
al 50, a la mitad de lo que había, entonces podemos aplicar esta fórmula. Y esta fórmula es una fórmula exponencial o potencial, como dicen ahí, porque es una potencia, ¿sí? Pero realmente se conoce con nombre de exponencial, porque es una variable que sirve de exponente, ¿sí? Entonces, esto es una función exponencial. Esa función exponencial representa este comportamiento del yodo. Entonces, cualquier cantidad de yodo yo puedo determinar con esa función cuál va a ser la cantidad que me queda en un tiempo determinado. Ustedes ponen el tiempo, pero entendiendo que la T significa cada 8 días. Bueno, compañeros, muchas gracias. Bueno, compañeros, este video es para explicar el producto notable. Ustedes en la página 46 encuentran un título en la parte de abajo que dice productos notables. Esta partecita es la que está en la parte de abajo en la página 46. Al respaldo en la página 47 ustedes encuentran esta parte. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar aquí varios casos de productos notables. Por ejemplo, el cuadrado de un binomio que dice acá, dice el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Yo quiero que hagamos un alto un momentico y analicemos qué es un producto notable. Cuando estuvimos viendo multiplicaciones entre polinomios entre polinomio con polinomio, yo creo que ustedes se acuerdan que era el proceso más extenso. Tocaba colocar el primer polinomio en la parte de arriba, en la parte de abajo el segundo polinomio, y después se multiplicaba término a término y se iba ubicando cada resultado en su término semejante para después llegar a sumar. No es tan fácil hacer la multiplicación de polinomio por polinomio. Existen unas multiplicaciones de polinomio con polinomio que cumplen ciertas condiciones, tienen una forma especial, y esa forma especial nos permite a través de una fórmula dar el resultado sin necesidad de ponernos a desarrollar los pasos que veíamos en polinomio por polinomio, sino que de forma inmediata usted aplica la fórmula y da el resultado. Esas fórmulas, esos productos especiales que permiten eso, se llaman productos notables. Entonces, son ciertos polinomios que cumplen ciertas condiciones especiales que nos van a permitir darle el resultado aplicando una fórmula. En este caso, vamos a hablar del cuadrado de la suma de dos términos, por ejemplo, o del cuadrado de la resta de dos términos, por ejemplo, o miren acá en la parte de abajo, del cuadrado de la suma del cubo de la suma de dos términos, o del cubo de la diferencia de dos términos, o el producto de la forma x más a, en la parte de abajo miren, x más a por x más b. Entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer una cosita. Vamos a desarrollar los productos, vamos a hacer una explicación del producto notable y vamos a desarrollar los ejemplos que trae el libro. ¿Listo? Entonces comenzamos. Entonces escribimos título. Producto. Llamémoslo productos notables. Listo. Entonces encontramos el primero. Se llama cuadrado del binomio. En el libro ustedes van a encontrar la siguiente fórmula. Dice que x más y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado. Eso en el caso de que sea una suma de binomios. Pero si tenemos una resta de binomios, o sea, dos términos que se están restando al cuadrado, o sea, aquí yo tengo el cuadrado de una resta de binomios. Eso es igual a x cuadrado menos 2 por x por y más y al cuadrado. Esa es la fórmula que yo les estoy hablando a ustedes. Esa es la fórmula de la cual estamos hablando. Cuando tenemos
cuadrado de binomio, del binomio. Entonces yo tengo un binomio que está al cuadrado. ¿Listo? Entonces hagamos una cosa, veamos el ejemplo que trae el libro. El libro dice que el ejemplo es, ejemplo 1, dice m menos n al cuadrado es igual. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, y es, ¿qué significa ese en m menos m? Ese m menos n al cuadrado significa que usted tiene lo siguiente, escuche, tiene m menos n multiplicándose con m menos n. Tenemos la multiplicación de ese binomio por él mismo dos veces. Por eso esto se convierte en la multiplicación de polinomios, porque lo que usted tiene es m menos n al cuadrado, significa multiplicar dos veces m menos m. ¿Listo? Pero pues podríamos estar haciendo el procedimiento que vimos de multiplicación de polinomios. No se trata de eso, vamos a utilizar el producto notable, o sea, la fórmula que existe para solucionar un binomio de esta forma. Entonces borremos lo que había, en un segundo. Listo, y nos vamos a utilizar la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que se coge el primer término. ¿Cuál es el primer término? Entonces el primer término que nosotros tenemos acá es n. Ese es nuestro primer término. Entonces dice la fórmula que se coge el primer término y se eleva al cuadrado. O sea, quedaría m al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula que estamos utilizando? La fórmula que estamos utilizando es la de la resta, esta de acá. Esta es la fórmula que estamos utilizando. Y aquí nos dice que el primer término al cuadrado. Después dice menos dos veces la multiplicación del primer término por el segundo término. Entonces utilizamos entonces la fórmula, dice menos 2 que multiplica al primer término por el segundo término. Eso es lo que nos dice a nosotros la fórmula. Luego, si usted nota, la fórmula dice más el segundo término al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que completar aquí, dice más. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es n. Entonces nos quedaría más n al cuadrado. ¿Listo, compañeros? Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es, una vez apliquemos la fórmula, de acuerdo al producto notable correspondiente, entonces nosotros lo que vamos es a desarrollar los productos, las sumas, lo que podamos hacer. Ahí lo único que uno hace es desarrollar los productos que hay ahí. Entonces uno dice, esto es igual, m al cuadrado, pues queda m al cuadrado menos 2 por m por n, queda 2, acuerden que como no hay igual letra, se unen, 2mn más el segundo término al cuadrado. Realmente aquí no había nada que desarrollar, porque todo estaba muy sencillo, simplemente eran unir las letras que estaban ahí, m por n da mn. Listo, hagamos una cosa, hagamos un ejemplo donde nos toque trabajar un poquitico más. Entonces voy a llamar ejemplo 2. ¿Listo? Entonces ejemplo 2. Listo. Entonces este ejemplo dice que tenemos el siguiente producto, x más 2 elevado al cuadrado. Que desarrollar ese producto, 4x más 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que aplicar nuestra fórmula correspondiente de producto notable. Sabemos que esto es un binomio al cuadrado, pero es de la forma esta, x más y. O sea, tenemos, ahí lo que tenemos nosotros es un binomio sumándose y está al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Entonces, si ustedes miran, es la misma fórmula. El primero al cuadrado más, pero aquí cambia es en esto. Note esto, aquí estamos hablando de más. Aquí hablamos de más, mientras que en el otro hablamos de menos. Entonces, cuando usted tiene un binomio al cuadrado y si se está sumando, queda más allá. Si se están restando, entonces el segundo, el primer signo quedaría menos, como estamos viendo acá, en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, apliquemos la fórmula del binomio al cuadrado, pero que se estén sumando, porque este binomio es un binomio al cuadrado, pero se está sumando. Entonces, ¿qué? Esto es igual a
el primer término al cuadrado. Mire usted, el primer término aquí es 4x, entonces 4x al cuadrado más 2 veces el primer término, o sea 4x, multiplicado por el segundo término, o sea 2, más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que nos dice aquí, compañeros. Esto es lo que nos dice acá, en esta parte, que dice que el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí lo tenemos, aquí yo estoy desarrollando eso, mírenlo acá. Aquí lo estoy desarrollando, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En ese orden de ideas, entonces así ya tenemos unos términos elevados al cuadrado que nos van a dar un resultado y hay una multiplicación en medio que toca también desarrollar. Entonces esto me daría, ¿cuánto da 4x al cuadrado? Entonces primero se eleva al cuadrado del 4, me daría 16. Después la x al cuadrado, o sea que haría x al cuadrado. Luego más, que aquí dice más, hagamos la multiplicación de 2 por 4 por 2, porque aquí hay tres términos, 2 multiplicado por 4x y esto multiplicado por 2. ¿Qué se hace? Se multiplican primero los números, 2 por 4, o sea sería multiplicar este 2 con este 4 con este 2, eso es lo que toca hacer. Entonces 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, entonces más 16, listo. Y la x, ¿con quién se multiplicaría? Ahí no hay ninguna letra, entonces simplemente se lleva la letra x, 16x. Luego más, aquí me dice que 2 a la 2, 2 a la 2 es 4. Listo, compañeros. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es el resultado del producto notable 4x más 2 elevado a la 2. Eso es el cuadrado del binomio, así se utiliza. Aquí hay dos ejemplos, uno con más, uno con menos, para que se vea que la diferencia es el signo nomás. Ahora, allá ustedes van a encontrar otro producto notable que se llama, en el libro, hablando de allá en el libro en la página 47 usted encuentra suma por diferencia, de dos términos. Así lo llamamos, así se conoce ese producto notable. O sea, el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Bueno, aquí hablemos del producto, entonces el producto, para que nos quede más claro. Entonces el producto de la suma por diferencia de dos términos. Eso significa lo siguiente: si yo tengo dos términos que se están sumando, pero a la vez se están multiplicando con los mismos dos términos, pero restándose. Ojo, porque la situación es la siguiente. A ver, tenemos dos términos, un binomio, estamos hablando de binomio, un binomio que se está sumando, pero se está multiplicando por él mismo, pero ya no sumando, sino restando, ¿sí? Eso es igual a el primer término al cuadrado. Recuerda que esto es en forma general, decimos el primer término es a menos el segundo término al cuadrado. Entonces aquí lo que yo tengo es la multiplicación de dos binomios, pero ojo, tienen los mismos términos, en uno se están sumando, el otro factor es restando. ¿Listo? Muy diferente a lo que estábamos viendo allá en el primer caso. Hagamos un ejemplo 1. Listo. Entonces el ejemplo 1 sería 5x más 3 por 5x menos 3. Tengan en cuenta algo, compañeros. Aquí tenemos los mismos dos términos, es un producto entre ellos dos, pero el primer binomio está sumando, el segundo binomio está restándolos. Luego es la situación del producto por la suma y la diferencia de dos términos. Entonces esto es igual, nunca se le olvide, al primer término 5x elevado al cuadrado menos el segundo término, en este caso es 3, elevado al cuadrado. Entonces esto nos daría, pues elevemos 5x al cuadrado, o sea, haría 5 por 5, 25, se eleva primero el número
después se eleva la letra, x al cuadrado, menos 3 al cuadrado daría 9. Listo, compañero, este sería el ejemplo para lo que tiene que ver con suma por diferencia de dos términos.